poder verlos, aunque sea virtualmente. Bueno, somos 19, che. Ay, para que entre José Noriega, luego pone presente. Bien. Bueno, argentinos y argentinas a las cosas. Vamos a retomar nuestra bolilla, nuestra unidad número 6 del Dios Mercado. Creo que habíamos dejado más o menos por acá. Cualquier cosa ustedes me corrigen, volvemos, no hay ningún problema. Esto, la oferta agregada, digo para que esto no le den mucha bolilla, porque lo vamos a ver en nuestra unidad número 8, la última. Vamos a ver demanda agregada y oferta agregada. Así que este título no va a haber preguntas sobre eso, ¿no? Esto creo que lo habíamos visto en la clase pasada, lo retomamos de todos modos, factores que condicionan la demanda. Si tiene algo útil esta bolilla, es que la realidad permanentemente nos está tirando ejemplos que pueden ser útiles para que hagamos ejercicios conceptuales. Porque oferta y demanda, bueno, nosotros vivimos en una economía, un país de hace muchos años que tiene un nivel de inestabilidad muy, muy alto, tiene ciclos. En realidad yo creo que hay una puja de intereses de los sectores, no han logrado situarse en algún lugar que sea más o menos un punto de equilibrio para todos. Yo creo que gran parte no es solamente político el problema, porque en realidad las idas y vueltas de la política representan modelos de desarrollo. Eh, y esos modelos de desarrollo son modelos en pugna, perdón. Y entonces no es lo mismo un país neoliberal o liberal ortodoxo que abra sus mercados, que importe y simplemente sea competitivo en lo que es capaz de exportar, que es un poco de materias primas agrícolas y alimentos y energía, o sea, son todos commodities, a un país que quiera ser industrial, a un país que sustituye importaciones, eh, a un país que genere mano de obra, que quiera ser, porque digamos, ahí la piedra angular de todo esto, no quiero complicarlos más cuando estamos tan cerca del parcial, pero en general, eh, digamos, lo que se discute es qué queremos hacer, qué tipo de país queremos hacer, ¿no? Entonces, a partir de eso se producen tensiones, ¿no? Si nosotros vayamos a un extremo que quizás sea ilustrativo, si no ustedes me dicen y buscamos otro, pero si nosotros tuviéramos una economía cerrada, esto es, sin conexión o con muy poca conexión, salvo para vender nuestras materias primas al mundo, tenemos una población de 45 millones de habitantes. Por supuesto que comparado con la población mundial es poco, pero si nosotros planteamos un modelo de desarrollo que comience teniendo en cuenta la capacidad de consumo de 45 millones para después llegar a 450 y después a 4.500, entonces esa es como si fuera la piedra angular de la cuestión. En general, los sectores exportadores, los sectores que aspiran, digamos, que venden materias primas, piensan en los 7.000 millones de habitantes, por más que le puedan vender sus productos a 100 millones o a 200. Entonces, eh, la tensión es esa, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos que nuestra economía, a partir de tener acá salarios importantes, salarios, digamos, donde la gente pueda consumir, a partir de eso vayamos generando una industria competitiva para poder asistir
al, al resto del mundo. De todos modos, cualquier economía que se precie va a necesitar importar mucho de otros lugares, porque mientras más complejos sean las manufacturas que generemos, mayores importaciones vamos a tener que hacer, ¿no? Fíjense qué lindo debate hay con respecto a esto. No encontré la noticia, si no creo que estaba en ámbito de ayer, porque el gobierno mm, conminó, o sea, medio presionó, para que las automotrices dejen de importar pintura para autos. Y les dijo, pónganse de acuerdo entre todas, pongan la fábrica entre todas, ¿no? Porque nosotros no queremos que egresen dólares en un tema que nosotros lo podemos resolver tranquilamente, el tema de pintura. Y eso, fíjense, fue una medida que a mí me parece muy, muy atinada, porque eso lo que va a obligar a que se pongan de acuerdo las grandes centrales automotrices que hay en Argentina, que están casi todas, que todas necesitan pintura para poder darle color a sus autos, camionetas, camiones, cosechadoras, etc. Y no tener que importarlo. Recuerden ustedes que nosotros hemos perdido mucho en insumos importados en la industria automotriz, estamos importando muchas cosas que antes hacíamos acá. Entonces en eso no vamos a poner como objetivo que se fabriquen las computadoras de los autos, ¿cierto? Pero podemos poner como objetivo de que las piezas más sencillas se fabriquen aquí. Y me pareció muy bien eso. Después hay otra noticia que Dow Chemical, una empresa que está en Santa Fe, anunció que va a cerrar. Una empresa que fabrica todo lo que es insumos derivados del petróleo, pero son para colchones, plásticos, muy necesarios en muchas fabricación de algunas manufacturas. Y también en eso se puso un acento en tratar de que la empresa o bien busque un comprador o que le busque viabilidad para poder producir en Argentina. Claro, porque las empresas en general, estando al lado de Brasil, Brasil tiene 5 veces la población nuestra, o más. Y por lo tanto, las empresas se instalan ahí y fabrican para Brasil y para Argentina porque hay un acuerdo. Y entonces, digamos, Argentina, en ese sentido, cada vez tiene menor cantidad de producción de insumos de la industria automotriz, de autopartes, y por lo tanto ahí nosotros, a nivel de mercado, es una cosa que tenemos que importar y no fabricar acá. Volvemos al punto, factores que condicionan la demanda. El precio del bien es muy importante. Si el precio aumenta, la demanda disminuye. En general es así. Si el precio disminuye, la demanda aumenta. En general es así, salvo que, digamos, la elasticidad que tengan sea más rígida, o sea inelástico, y por lo tanto, por más que aumente mucho el precio o aumente un poco el precio, en general los niveles de consumo se mantienen de los productos que son inelásticos, que son generalmente la ABC de la canasta familiar. Ni tampoco aumentan el doble cuando el precio disminuye, ¿no? Esta es la realidad, digamos, que regularmente se da cuando tenemos inelasticidades. Dimos el ejemplo del pan y hay otros ejemplos también. El precio de los otros bienes, en general, si el precio de un bien aumenta, su demanda se reducirá, pero aumentará la demanda de los bienes sustitutos. Hemos dado ejemplo de esto, cuando el precio de la manteca crece, se vende más margarina, cuando la proteína animal crece, la carne, se venden más fideos, más harinas, etc. Los ingresos del consumidor es un gran problema que tenemos hoy en Argentina, tenemos un ingreso muy deprimido de los consumidores, por eso en general muchas de las cosas nos parecen caras y históricamente tienen un precio parecido al histórico. Lo que pasa es que los ingresos, en los últimos 3 años había una caída de ingresos muy importante en Argentina, un nivel de desocupación alto, y por lo tanto el ingreso del consumidor hace que un montón de una parte importante de la economía no se mueva. Inclusive, hoy tenemos niveles de endeudamiento muy grandes, las familias les ha tocado sostener, en muchos casos sostener el nivel de consumo que han tenido en los últimos años, han tenido que endeudarse, por ejemplo las tarjetas,
Esto también se va analizando, se ve cómo la gente negocia las tarjetas y se agarra del pago mínimo, y ahí los bancos en general abusan porque tienen intereses usurarios. Entonces, por ahí uno se saca de encima la soga, el cuello que tiene del consumo, pero en general lo que está haciendo es patear el problema hacia adelante. Entonces eso también va a tener que ver porque el ingreso del consumidor que quiera honrar sus deudas va a tener que priorizarlas para poder seguir teniendo abierto el crédito para próximos consumos. Las preferencias del consumidor, esto es muy interesante también porque las preferencias van cambiando. Hay muchos, yo particularmente sigo un área que es el tema de la carne, y fíjese que ya hay empresas de comidas rápidas que tienen sándwiches muy indiciarios, que ya no son hechos con proteína animal, son fabricados en laboratorio. Eso se hace de hace muchos años, y ahora ya ha tenido una escala muy importante. Hoy hay una mirada muy crítica del consumidor sobre el tema, consumidor y consumidora, sobre el tema de comer carne. Hay una parte muy importante de la población que es vegana, otra parte de la población que no come carne, sino se nutre de verduras, de frutas, etcétera, de harinas, y entonces en eso hay una mirada muy crítica, particularmente de cómo se trata a los animales, de qué antibióticos usan, de cuántos antibióticos usan. Y entonces en eso hay una mirada muy crítica que en general, ¿qué es lo que hace? En perspectiva, va a haber una reducción en el consumo de carne, y nosotros somos un país, digamos, carnívoro, pero hay generalmente las capas de la sociedad que tienen ingresos con condiciones de elegir, los ingresos más altos, ya vienen abandonando ciertas prácticas de consumo de proteína animal. Eso se nota, las preferencias del consumidor es una, por ejemplo, ¿no? Fíjense que acá nosotros podemos hacer un picnic para poder analizarlas. Por ejemplo, qué sé yo, en Argentina se come mucho dulce de leche, se come poca miel, ¿no? En Argentina se consume mucha yerba mate y no tanto té. De todos modos, se consume té y se fabrica té acá. Hay muchas cosas interesantes con respecto a cómo somos como consumidores. En general, hemos abandonado ciertas prácticas de consumo que en realidad cuando yo era, en realidad en la edad de ustedes no tenían tanto castigo social. Entonces los consumidores vienen eligiendo otras cosas que son que son mejores como estrategia alimentaria. El tamaño de la población es muy importante. Argentina tiene una población que no ha dejado de crecer. Yo era un poco más chico que usted en el Mundial 78 de fútbol. Fíjense, han pasado 43 años y éramos 25 millones de habitantes, y nosotros estamos cerca de 45 hoy. En general tenemos una población que crece, por supuesto que también en esto tenemos que tener en cuenta cómo crece la población en el mundo y cómo crecen los consumidores en el mundo. Hoy particularmente tenemos la atención de los consumidores de un país muy grande como es China, que tiene ya 1.400 millones de habitantes. En realidad Argentina abastece a una partecita muy ínfima. Eh, de todos modos, en carne, el 75% de las exportaciones nuestras van dirigidas a China. Eso que Argentina, digamos, comercia con el Oriente, y el occidente chino es un área todavía inexplorada. El otro día decía el embajador que iban a abrir Argentina ahí tiene embajada y tiene varios consulados, tiene 3 consulados, y va a abrir uno para poder abrir negocios, con el agrícola también, para poder abrir negocios ahí. Y la expectativa de precios es otra, porque, a ver, si hay un bien que hoy tiene un precio demasiado alto, yo creo que puede ceder en el futuro, porque va a haber más competencia por lo que fuere, entonces yo probablemente postergue mis compras, mi consumo. O bien, si yo tengo, digamos, hay una expectativa, en este caso supóngase inflacionaria, yo en mi casa somos una familia, hay determinados alimentos que nosotros podemos comprarlos
que no sean perecederos, y de algún modo estoquear una familia, pues sabiendo que los vamos a consumir y nos vamos a ir ahorrando el aumento de precios. O la cosa estacional, digamos, ¿no? Probablemente en invierno la cosecha de tomate es baja, por eso muy probablemente cuando esté barato yo pueda guardar salsa de tomates, por ejemplo, para poder utilizarlo cuando el tomate está barato y por lo tanto está más barato eso. Los cambios en el ingreso, estos también son importantes, lo que estábamos hablando recién de los consumidores. Entonces, normalmente, regularmente hablamos de bienes normales, de bienes de lujo, de bienes de primera necesidad y de bien inferior. El bien normal, en general, el que tenemos como referencia. Y sí, después tenemos bienes de lujo, que en general eh, eh, está, son bienes que están destinados a un segmento de mayores ingresos, los automóviles deportivos, los discos, las cuestiones, digamos, que son de consumo más selectivo, ¿no? Eh, el bien de primera necesidad, que es en general el bien que todas las administraciones, los gobiernos tratan de cuidar, porque evidentemente es el que tiene más impacto en el consumo y el que tiene que tener mayor estabilidad. Y el bien inferior es aquel cuya cantidad demandada disminuye cuando aumenta el ingreso. En general, lo que decíamos recién, si nosotros, la margarina es un elemento que se utiliza en cocina y es muy selecto, particularmente en la cocina francesa, pero hay mucha gente que que tiene niños y probablemente la manteca esté cara, compre más margarina, entonces normalmente cuando el ingreso de las familias crece, la gente vuelva a los bienes normales. El cambio de los precios de los bienes relacionados, sean complementarios o no, o sustitutos. En general, sí, digamos, en todos nosotros tenemos estrategias de sustitución de lo que consumimos. Nosotros estamos en una etapa que la carne, por ejemplo, la proteína animal está cara, si bien el pollo es competitivo y el cerdo mantiene una brecha con la carne de ternero, la carne bovina, que es la que históricamente tiene, un 30% más barata. Entonces eso genera como un sustituto, digamos. Pero aun cuando el ingreso de las familias no alcance para eso, tenemos sustitutos proteínicos digamos, que no son de proteína animal, son de proteína vegetal, o son harinas, o grasas, etcétera, o azúcares. Bueno, así está. Oferta agregada. Esto Profe, dijimos. Hey, perdón, quería preguntarle si los bienes de lujo de primera necesidad y de bien inferior estarían dentro de bien normal, porque cuando termina la clasificación de bien normal dice se clasifican en y están esos tres. sí, hay un pifi ahí. Un bien normal es un bien que en general nosotros, a ver, Serían como después, cuatro clasificaciones distintas, no es que las últimas sí, tres están adentro. exactamente, Ah, ok. exactamente. En general, nosotros ya vamos a analizar en la bolilla 7, la próxima, vamos a hacer un análisis de canasta y vamos a hablar de inflación, teorías de inflación, y ustedes van a hacer un trabajo práctico que tiene que ver con analizar los precios y el costo de la canasta en sus barrios. Pero en general, digamos, como modo para medirlo, se utiliza una estructura alimentaria para una familia tipo, y eso es la canasta básica alimentaria. Y ahí estarían los bienes normales en consumidores de Argentina. ¿Por qué? Evidentemente, si nosotros comparáramos con la canasta de Estados Unidos, varía mucho, no solamente porque es un país más grande y por lo tanto varía la estrategia alimentaria, tanto sea en el este, en el oeste, que depende del acceso al pescado, por ejemplo, no es lo mismo vivir en California, donde el acceso al pescado es mucho más directo que vivir, digamos, en Texas, o vivir, digamos, en el centro de Estados Unidos, donde ahí el pescado tiene un costo adicional. Entonces acá también eso ocurre. Claro, entonces los Nosotros, bienes normales serían los que usamos todos los días. los que tenemos como, si bien, digamos, esta idea de normalidad es una simplificación de la economía, porque vuelvo a insistir con esto, si vivo en Bahía Blanca, probablemente el pescado sea muy barato y hasta pueda ir a la feria, a los pescadores, ir a comprar
fresco a la mañana y a un precio muy competitivo. Pero si yo vivo en Córdoba, tengo un costo extra y el pescado no es barato. Entonces, digamos, eso, digamos, la idea de normalidad, por eso vuelvo a insistir, es relativa, ¿no? En el sentido que lo que es normal para unos puede no serlo para otros, ¿verdad? O sea, eso va un poco cambiando. Pero bueno, bien normales son los que tenemos nosotros como consumidores argentinos en la estructura alimentaria nuestra. Sí. Es como la nafta, más o menos puede ser. En el sur sale más barata y en el norte de Argentina es más cara, tengo entendido. Sí, no, lo que pasa es que, a ver, nosotros, Argentina un poco hoy ya se ha poblado en la Patagonia. A ver, siempre para Argentina la Patagonia ha sido una preocupación y ha sido un lugar de tensión, básicamente por algunas aspiraciones que tenía Chile. Nosotros en el año 1978 estuvimos a punto de ir a una guerra con Chile. Estaba la dictadura de Pinochet. Porque en general Chile tiene reclamos históricos y cree que Argentina ocupó un espacio que lo podrían haber ocupado ellos. Es un interesante tema para ver, digamos, pero del punto de vista geopolítico, económico, digamos, Argentina lo que ha planteado en estas últimas décadas es una cantidad de estrategias para tratar de poblar y por lo tanto hacer eh, más atractiva la vida en el sur, ¿no? Por eso ustedes tienen, no solamente debajo de un paralelo, el nivel de los impuestos se reduce, por eso parece que fueron más baratas. No se olviden ustedes que las naftas, casi el 50% son impuestos. Entonces, en general se trata de hacer más mm, posible la vida en lugares inhóspitos por frío. Entonces el costo de la energía ahí tiene otro precio, entonces como cosa atractiva. Por eso una parte importante, por ejemplo, de la industria electrónica está instalada en Tierra del Fuego. Las computadoras probablemente que ustedes tengan tienen un sello que son de Tierra del Fuego, están armadas ahí. Entonces ahí tenemos una gran industria electrónica que se ha instalado ahí, porque ahí está liberado de algunos impuestos y por lo tanto puede producir más competitivamente. Ahí realmente los metalúrgicos, el gremio de los trabajadoras de electrónica, son miles en Tierra del Fuego, ¿no? En Ushuaia, como ciudad o en Río Grande. Bueno, la oferta agregada lo dejamos porque ya lo vamos a ver en la unidad 7. Función de la oferta agregada lo dejamos acá, ve que dice, según la escuela keynesiana, la pendiente de oferta agregada es el corto plazo horizontal. Esto tiene que ver con una discusión en general de cómo operan los mercados. Nosotros ya lo vamos a ver eso en la unidad número 8. La escuela keynesiana, etc. Esto, no va a haber preguntas sobre esto, así que lo ven. Desplazamiento de la curva, bueno, los desplazamientos de la curva que se puedan producir tienen algunas razones, ya algunas le hemos visto cuando veíamos la curva, eh, por ejemplo, la cantidad ofrecida. Fíjense ustedes que es muy normal que nosotros vayamos al mercado y probablemente hoy el precio, vuelvo a insistir, el precio del tomate esté en un 30-40% por encima de su precio histórico, que probablemente cuando comiencen a llegar los meses más de calor, ya hay producciones en el cordón nuestro y por lo tanto el mercado va a ser abastecido desde otros sitios, con otros costos. Acá tiene algunos factores que condicionan la oferta, el precio del bien, el precio de otros bienes. Es más o menos un fenómeno parecido, digamos, simplemente cuando nosotros hablamos de oferta y demanda es pararnos, no solamente en la curva cambiar la pendiente, sino cambiarnos del lado del oferente y del lado de la demanda. Esto es interesante para verlo porque hay muchísimos ejemplos de nuestra vida diaria que en realidad nos hacen pensar sobre esto. Supónganse ustedes, hoy hay una demanda muy importante de carne y entonces los ganaderos, los productores de carne, ganaderos, los frigoríficos, han establecido una relación muy directa con mercados extranjeros. Eso hace que
haya una menor cantidad de carne disponible para el consumo local, lo que ha hecho es que vaya por encima hasta de la inflación. Y por lo tanto muchísimas cortes, bovinos particularmente, han quedado fuera del consumo local. Aparte, atraídos por los precios que tienen internacionalmente la carne, los productores ganaderos comienzan a vender, atraídos por los precios, vacas hembras que están en condiciones de parir 3 o 4 veces más, y por lo tanto, de algún modo, atraído por los precios, lo que se está haciendo una liquidación de vientres, que se llama. Entonces, el Estado cuando ve eso, el gobierno cuando ve eso, lo que hace es ponerle un límite, le pone un cepo, digamos, a las carnes, dice, bueno, ¿cuáles son los mercados que tenemos compromisos? Son este, lo otro. Se siguen enviando cortes afuera, reparte entre la industria frigorífica, y pone un límite. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay un plan, hay en ese sentido una intervención del Estado para que aparezcan mayor cantidad de cortes localmente, y por lo tanto baje un poco el precio. No bajó mucho el precio, pero por lo menos no ha seguido una corriente y se ha reducido entre 4 y 5%. Pero de nuevo, el precio del bien, esta también es una cosa relativa, porque aun cuando baje, si lo viéramos en una curva, el ingreso de las familias no ha crecido tanto, y por lo tanto las familias han adoptado bienes alimentarios sustitutos, porque bueno, el precio de la carne está alto. En los lácteos puede parecer parecido, nada más que ahí tenemos una oferta mucho más importante. Fíjense, Argentina desde hace unos años ya se anotó como un exportador mundial de lácteos importante, y por lo tanto también tiene momentos donde hay mucho atractivo por el precio de la tonelada de leche en polvo, y en general se retasea para la producción local. Por eso, en general, por eso tiene que ver con analizar cómo están los consumos. Si en realidad nosotros tuviéramos ingresos regulares, normales, históricamente normales, podríamos disputarle el consumo a consumidores que están en Marruecos por la leche en polvo, o que están en Europa, en China por carne. Pero evidentemente, por eso en general se habla de una cosa que también es interesante para ver, en el sentido de acoplar o desacoplar precios, ¿cierto? Entonces, si nosotros particularmente estamos en un problema en que los consumidores estamos con ingresos muy deprimidos, y en general tenemos precios importantes internacionalmente, básicamente por la atracción de la demanda china, nosotros, en general, los consumidores locales quedan fuera de la disputa, ¿cierto? Y el productor local, atraído por los precios, asiste a la demanda extranjera, y no hay ningún tipo de compromiso o de fidelidad, digamos, por venderle al consumidor local que hace 1 siglo y medio que come carne. ¿Se entiende? Entonces, por eso también la intervención tiene que ver con esto, en el sentido de decir, ¿qué se hace para acoplar o para desacoplar? ¿No? ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos pagar el precio que paga un consumidor de carne en Frankfurt, porque lo paga 4 o 5 veces la nuestra, pero nosotros por eso también tenemos precios locales, para que al nivel nuestro la carne puede estar a un precio competitivo y accesible al público, ¿no? Se dan cuenta que si nosotros dejáramos que el mercado operara con su propia lógica, se vería atraído por una tonelada de carne que se vende a 13, 14 mil dólares. Entonces imagínense ustedes simplemente lo que serían acá 13 o 14 dólares por kilo. Entonces, en ese sentido, digamos, por eso es interesante para ver, excede la materia, pero la idea de ser competitivo, ¿no? Argentina tiene costos locales porque también, digamos, quienes producen tienen otros costos de peaje, tienen otros costos de transporte que no existen en Alemania, tiene otros costos de energía, tiene otros costos de la alimentación,
tiene otro costo la mano de obra que participa, y por lo tanto nosotros podemos construir precios a nivel local que estén de acuerdo al ingreso que tienen las familias. El riesgo empresario son elementos, el acceso a la incorporación o no de tecnología, la actualización de la tecnología. Fíjense que esto es interesante para verlo porque hoy nosotros recién estamos en el 60% de la capacidad instalada. Hay mucha tecnología que está parada en Argentina, ¿no? En Argentina, en realidad, las inversiones que hacen falta son para poner en marcha lo que está parado, lo que ya ha sido invertido. Normalmente nunca un país, una economía, tiene el 100% de su estructura productiva funcionando. ¿Por qué? Porque hay una parte que ha quedado vetusta, porque tiene que actualizarse, por múltiples motivos. Porque muchas veces la oferta lo hace así, prefiere parar un turno para restringir la oferta y de mantener el precio alto, etc. O sea, nunca la estructura productiva está funcionando a tope, pero nosotros recién está funcionando el 60%. Entonces, la idea es, ¿cuándo se va a poner en marcha el resto de la estructura? Retomamos, se nos cayó alguien, pero retomamos. Fíjense que los costos de producción son importantes. Evidentemente esto también va a definir en la oferta el riesgo empresario. Hay en general determinados bienes que tienen menos riesgo que otros.
hay muchos riesgos que han asumido empresas que realmente después terminaron en un fracaso, por lo tanto, esos son costos que deben cargarse en general a la estrategia que tenga productiva y comercial de la empresa, la tecnología, bueno, esto que estábamos hablando recién, ¿no? Las disposiciones del gobierno, esto también lo estuvimos hablando recién, evidentemente hay un gobierno, digamos, que interviene, y en muchas áreas, hemos visto en muchos sectores, en casi todos los sectores, hemos visto una intervención del gobierno, en general con protectivo. Por ejemplo, cuando veíamos sectores externos, veíamos que había una cantidad de políticas de sustitución de importaciones, de limitación del ingreso de artículos importados que pudieran fabricarse nacionalmente, para no desbalancear a eso. Hay intervenciones, nosotros vimos en el sector financiero, por ejemplo, el dólar es una intervención muy concreta. ¿Por qué? Porque no se disponen de los dólares, y en general hay una cultura muy de protegerse en el dólar como un activo financiero, y entonces por eso tiene el dólar que cotiza 102 pesos, tiene una carga que se lo transforma en dólar solidario 130 y pico pesos, y después tiene a cuenta de ganancias otros 30 y pico pesos. De todos modos, ese dólar, digamos que estaría para comercializar, es de 160 y pico pesos, tiene un límite bien concreto. No lo pueden comprar personas que tengan ayuda del Estado, asignación universal por hijo, no lo pueden comprar empresas que hayan tenido auxilio para pagar salarios de sus trabajadores. Bueno, y esto, el límite que tiene es compra de $200 por mes. A ver, y la demanda, si el gobierno ahí no interviniera, probablemente digamos, el gobierno de tener hoy en el Banco Central unos 46.000 millones de dólares disponibles para enfrentar estas políticas, unos 4 o 5.000, probablemente se le irían más de 1.000 millones de dólares por mes de simplemente personas, ahorristas, aunque sea de pequeña escala, que van a comprar dólares, y por lo tanto, en general, lo que hacen, si fueran para invertir, digamos, no habría problema. El tema es que, en general, el ahorrista tiene una cultura en Argentina que es de fugarlo. Entonces yo me posiciono en dólares, entonces ya me quedo tranquilo, porque bueno, si se devalúa, yo estoy protegido, porque tengo un dólar, y en general le cuesta muy mucho a las personas, a los ahorristas, comprender que si su dólar mantiene su capacidad de compra, lo hace en contra del peso. Por eso, en general, nosotros los que somos asalariados, digamos, si yo tengo guardado $1.000 y me alegro de que aumentó mi platita este mes, en realidad lo que tengo que pensar es que se me ha arruinado mi ingreso, porque en realidad yo compro dólares con mi ingreso, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia muy, muy larga. Esto sería una curva Profesor, de las ¿podría explicar clases. eso? ¿Cómo? Disculpe. No sé, me interesó eso un poco. ¿Me podría explicar un poquito más a fondo esto del dólar? Eh, que se piensa mal, Eh, que el ahorrista piensa mal por ahí, que sí, gana, sí. pero le da pierde. O sea, nosotros, a ver, después de Estados Unidos, el país que tiene mayor cantidad de dólares en proporción con sus habitantes es Argentina. O sea, quienes tienen mayor cantidad de dólares son los norteamericanos, y el segundo país que tiene mayor cantidad de dólares guardados es Argentina, ¿no? Se estima que en Argentina los argentinos y las argentinas hay en cuentas visibles y debajo del colchón unos 250.000 millones de dólares, ¿no? ¿Por qué se produce eso? Se produce básicamente porque una historia cultural nuestra, que es de enfrentar a la inflación, eh, refugiándose en un activo, en este caso el dólar, que mantenga un poco los ahorros para que no se arruinen, ¿no? En realidad, digamos, una cultura mal aprendida, porque ningún otro país hace eso. En realidad, cuando yo apuesto una moneda extranjera, por más que sea dólar, rublo, marco alemán o lo que fuera, o yen,
lo estoy haciendo en contra de mi moneda. Esto es lo importante. Estoy haciendo en contra de la moneda de mi país. Si mis ahorros en dólares crecen, es porque mi moneda se ha arruinado. Si a mí yo compré este dólar y me siento muy inteligente y lo compré a 10 pesos y ahora vale 20, yo me pongo contento porque tengo 20, pero en realidad lo que ha ocurrido es que se ha arruinado mi moneda en un 50%. Mi capacidad de comprar mi moneda se ha reducido. Pero en general, bueno, es un ejercicio que como criterio los ahorristas lo han adoptado en Argentina y no existe en ningún otro país del mundo. Ustedes han ido a Brasil y cuando van a un lugar, los negocios se hacen en reales. O sea, nosotros vamos tratando diciendo, tengo dólares, y dice, bueno, vaya a cambiarlo y venga con reales. Es una cultura la nuestra, digamos, que implica protegernos de que no se arruine. Imagínense ustedes que yo cuando voy a comprar $100, lo que compro es un cheque de Estados Unidos, y Estados Unidos se lleva el dinero local, real, a cambio de esa papeleta que dice $100, ¿no? Y que Estados Unidos imagínense ustedes las ventajas que tiene Estados Unidos de que haya países en el mundo que ahorren en su moneda. Imagínense ustedes que hay argentinos que tienen 250.000 millones de dólares, que simplemente para Estados Unidos la Casa de Moneda los imprimió y los puso a circular. Y ellos recibieron dinero en moneda local por esa plata, que es dinero constante y sonante. Entonces, eso también en el mercado cambiario, por eso uno de los temas que vamos a ver, fíjense las flotaciones, fíjense que son temas muy candentes, es decir, cuántos tipos de dólar hay, qué quiere decir cada cosa, por qué, a ver cómo es el rulo que hacen para poder comprar dólares cuando este gobierno, tiene una política de reducir que la gente huya hacia el dólar, porque en realidad lo que hace es huye dinero a mantenerlo parado en algún sitio y que salga, digamos, del circuito productivo. Pero bueno, esto es nuestra realidad. Entonces, el gobierno lo que hace es ponerle límite para que fuguen. Entonces, los ahorristas empiezan a ver otra alternativa. Bueno, ¿cuánto está el plazo fijo? Plazo fijo UVA. ¿En qué otra cosa me puedo refugiar? Bueno, estoqueo para mi empresa. Si yo tengo necesito hierro porque tengo una empresa metalúrgica, compro más hierro, lo dejo estoqueado porque, o sea, distintos mecanismos para tratar de protegerse de un momento de deslizamiento de los precios que hace que haya inflación, ¿no? En realidad lo que habría que ver cómo se acuerda un nivel de estabilidad, lo que pasa es que esto una cosa es decirlo y otra cosa es que se pueda hacer, porque si nosotros analizáramos el precio real que debiera tener el dólar, en Argentina el gobierno dice que vale 103, está un poco atrasado, podría valer 110, pero no valer 180. Evidentemente hay un montón de sectores que están muy interesados que valga 180. Bueno, eso ya lo vimos cuando vimos sectores externos, en quién se beneficia cuando el dólar vale más y cuando el peso es más fuerte, o sea, el dólar vale menos, ¿no? Los que exportan. Los que exportan, entre otros, ¿cierto? Porque imagínense que yo vendo, la soja valía $320 y vale 600, imagínense usted que si no hubiera retenciones, no haríamos ninguna otra cosa más que soja acá. O sea, imagínense lo que se haría. O sea, lo que hace el gobierno es poner una retención, entonces de algún modo dice, tenés un precio importante, vas a seguir siendo competitivo, pero vas a tener una retención del 30% del precio, que es un impuesto. Porque imagínense ustedes que si no hubiera retenciones, directamente, a ver, no solamente que se exportaría toda la soja, cosa que no nos interesaría mucho porque no consumimos mucho acá. Lo que nadie haría ninguna otra cosa. O sea, la lechería se eliminaría inmediatamente porque yo levanto mi tambo y en 300 hectáreas siembro soja. Entonces, cuando uno tiene un atractivo de una ventaja comercial tan fuerte,
lo que hace es desactivar otras actividades que por supuesto dejan de ser competitivos. ¿Quién va a mantener una lechería, 3 ordeños diarios, 365 días al año, con equipos grandes de gente, si en realidad siempre soja? Ya, contrato a un ingeniero que me asesore y siembro, aplico químico y después cosecho. Imagínense lo que sería el precio el precio del alquiler del campo. O sea, inmediatamente los alquileres aumentarían al doble y no sería viable ninguna actividad más que hacer soja. Bueno, política monetaria ante los desequilibrios del mercado. Bueno, esto ya algunas veces cosas los vimos. Recuerden, política monetaria que era restrictiva o que era una política monetaria, digamos, amplia para poder satisfacer. Esto también es un debate. Por eso, a ver, yo siempre les digo, la primera definición que dimos el primer día, es decir, no crean que ustedes vamos a ver definiciones como se ven en álgebra, como se ven en otras materias, que en realidad todo el mundo puede coincidir en eso. En general, en economía, son todos conceptos que están puestos en tensión, ¿no? Y en general, cuando un modelo ya se asienta, es que ese modelo es el que estructura los precios de las cosas. Lo que pasa es que si nosotros tenemos un país que es agrícola, competitivo, quiere exportar materias primas agrícolas, y por otro lado tenemos un mínimo desarrollo industrial, imagínense ustedes que lo que es para un industrial, para una pyme, poder actualizarse comprando máquinas que no fabricamos acá. Y si nosotros tenemos un dólar, que haya que conseguir muchos pesos para que la máquina recara para nosotros. Creo que haría eso. Y lo que haría es desactualizar nuestra estructura productiva, perder competitividad. De hecho, que la industria que pierde competitividad, digamos, no tiene posibilidad de exportar. Creo que en esto ustedes tienen que hacer un esfuerzo para tratar de comprenderlo, digamos, en el sentido, y aparte para elegir posiciones, ¿no? No quiere decir que ustedes no trabajen en comercio exterior, que estén en sectores que exportan y cosas por el estilo, que está muy bien. El tema es que nosotros lo que tenemos que hacer es tener actividad económica que genere empleo, porque, digamos, porque si no, si tenemos una actividad como la soja que genera muy pocos puestos de trabajo, trabaja una persona cada 500 hectáreas, imagínense, para un ministro de Economía es más importante un supermercado que tiene 20 empleados que 500 hectáreas de campo que tiene un empleado. ¿Se entiende? Desde el punto de vista del empleo. Porque la gente que no tiene empleo lo que tiene que tener es asistencia del Estado. Por eso es, digamos, el perro que se mueve la cola. Porque, digamos, los sectores que son competitivos y exportan, en general se quejan de que hay mucha asistencia a gente que no tiene trabajo. Pero en general lo que habría que hacer es agregar valor a esa materia prima para que en vez de maíz se vayan cerdos, corte de cerdos premium, para que salga biocombustibles, etanoles, para que tengamos agregado valor, para que haya gente que trabaje. Monetaria, desequilibrio del mercado. Bueno, esto es una curva muy común. Fíjense que nosotros acá tenemos una curva que la escasez y el superávit. Entonces, ¿cuánto fabrico yo? ¿Cuánto será la demanda? Entonces, eso logra un precio de equilibrio determinado. No se olviden ustedes que nosotros también tenemos precio de equilibrio. Nosotros tenemos demandantes afuera. Lo que hace es que esta curva, la curva de demanda, cambie, porque nosotros tenemos un bien que está siendo traccionado localmente más una demanda extranjera. Por lo tanto, hace que el precio cambie. Si yo esta curva de demanda la voy corriendo, voy a ver que el precio aumenta, lo que estábamos diciendo recién. Esto en caso es un ejemplo ideal. Se ha logrado este precio de equilibrio ahí, y por lo tanto, si fuera una economía que fabrica solamente lo que hace falta, fabricaría esta cantidad de bienes a este precio, listo. Pero esto se mueve, porque este bien puede ser sustituto de otro, porque este bien puede ser algo que deje de ser atractivo, por tanto deje de consumirse, etc. Política monetaria ante los desequilibrios del mercado, bueno, ya lo hemos visto un poco en la anterior. Acá está el otro, equilibrio del mercado del excedente. Todo lo que haya por encima de este punto es excedente. Todo lo que haya por debajo de este punto es déficit.
Quiere decir, muchas veces yo tengo déficit en la oferta para tratar de mantener altos los precios. ¿Se entiende? Esto es parte de una estrategia desde el punto de vista comercial. Porque, digamos, yo como oferente quisiera hacer el mínimo esfuerzo posible para tener la máxima rentabilidad. Pero si yo produzco más y no tengo demanda, eso lo voy a tener que ver yo cómo, de algún modo, lo hago virtuoso en economía. Probablemente tenga que bajar el precio para poder vender esa cantidad, o bien dejar de producir, parar las horas extras, cerrar un turno, etcétera, ¿no? Esto es, y piensen en la demanda ustedes también, o sea, hoy nosotros tenemos una demanda que está contraída. Si la gente tuviera, si las familias tuvieran mejores ingresos, habría consumos más importantes de algunos rubros, ¿no? Entonces, por eso, digamos, hay una buena parte de la economía que está esperando que aumente el ingreso de las familias, porque con eso va a aumentar la actividad económica y la demanda, ¿no? Muchos economistas plantean de la necesidad de un ingreso universal, para que las familias tengan un ingreso universal y por lo tanto puedan traccionar la demanda. ¿Cómo vamos a poner en marcha todo ese aparato productivo que está parado si no es con demanda? ¿Se entiende? Entonces, esta es la discusión, ¿no? Esta es la discusión que hay hoy. Bueno, algunos ejercicios acá para que ustedes vean con respecto a... Este es un pequeño resumen, esto es simplemente lo que nosotros hemos estado analizando. Acá hay una cosa que es interesante para ver, porque también tiene que ver con el práctico, ¿no? ¿Cuántos tipos de mercados hay? Claro, cada bien o servicio es una cosa diferenciada, ¿no? Fíjense ustedes en los tipos de mercado. El mercado de la competencia perfecta sería el liberalismo pleno, donde hay muchos oferentes y hay muchos demandantes. El número de oferentes es elevado, el número de demandantes es elevado. La característica del bien es homogénea. ¿No? Es parecido, es comparable. Después nosotros tenemos el monopolio, en donde el número de oferentes es 1. ¿Se les ocurre algún monopolio a ustedes? Puede ser una empresa de luz, EPEC. Exactamente, las empresas de servicios públicos, las empresas de agua, en general son lo que se llaman monopolios naturales, porque nosotros no podríamos tener 3 redes de agua para ver en cuál nos conectamos, porque sería antieconómico. Ahí se opera de otro modo, simplemente lo que se hace es una concesión para que se asista con agua y se acuerda un precio de tarifa, ¿no? Fíjense que en energía eléctrica recién está muy bien el aporte del compañero, es porque hoy fíjense ustedes que los nuevos modos de energía hacen que empresas puedan generar su propia energía e inclusive subir el sistema interconectado. Entonces ya habría más de un producto. Si Eso yo tengo... le iba a preguntar, ¿se le puede llamar monopolio ya que hoy en día hay otras formas de producir energía eléctrica? O sea, Sí, porque aún sigue siendo un monopolio. O sea, lo que estoy hablando yo son de pequeñas cantidades. Pero yo, por ejemplo, sí, hay muchas empresas, inclusive en Córdoba, que toman restos de biomasa. ¿Qué es lo que es biomasa? Restos de huesos, de cadáveres de animales, de restos que pueda haber de desechos de agricultura. Entonces todo eso va a parar a un gran estómago, que es un productor de biogás. Es como si fuera un gran tanque en donde va a parar ahí y los gases que generan se conducen de tal modo que se produce biogás. En muchos de los casos ese biogás puede generar energía eléctrica para subir al sistema interconectado. En Córdoba hay empresas que ya están produciendo 1 megavatio, ¿no?
Y ese megavatio han hecho un acuerdo ¿para qué? Para subirlo a la red. Eso es absolutamente medible. Si yo subo ese megavatio, veo cuánto lo está pagando cada mesa que la distribuidora, entonces cobro por ese megavatio. Si nosotros fuéramos a Alemania, eso en Alemania es una cosa mucho más común, y por lo tanto la iniciativa privada produce muchos megavatios. Entonces ya ahí sí podemos decir, bueno, hablamos de un monopolio híbrido, donde hay otros aportantes que producen, ¿no? El número de demandantes elevado, no hay sustituto. El oligopolio, el monopolio es uno y oligopolio son pocos. ¿Qué quiere decir? El número de oferentes es reducido, el número de demandantes es elevado y el producto es homogéneo. Acá tenemos algunos ejemplos, están en el trabajo práctico. Por ejemplo, el cemento Portland tiene 4 o 5 empresas que producen, es un oligopolio. Los combustibles tienen 5 o 6 empresas que producen, es un oligopolio. Tiene un número reducido de oferentes y un elevado de demandantes. Y el producto es parecido, la nafta de Exxon, la nafta de YPF, por supuesto hay mejores y peores, o mejores que otras, pero en general es comparable. La competencia monopolística en general, digamos, es como, en este caso tenemos, a ver, si nosotros tuviéramos una producción, porque me quiero parar en un ejemplo que les he pedido para el trabajo práctico. En este caso, digamos, es que hubiera, esto estamos pensando a nivel global, pero lo que nosotros vemos que en este caso el bien ofrecido es diferenciado. Fábricas de autos puede haber una gran cantidad de fábricas de autos y una gran cantidad de demandantes, pero en general lo que nosotros hacemos es analizar un bien que es diferenciado. Esta columna no le den mucha importancia. Sí denle importancia a lo que yo les he planteado ahí, que es el monopsonio, en el cual, en el monopsonio, tenemos, la concentración no está puesta en la oferta, como en el monopolio, sino que está puesta en la demanda. Hay un solo demandante y muchos oferentes. ¿En qué caso se da? Y en caso que haya un comprador de algo. Si yo viene la temporada de caza y soy el único comprador de cueros, en ese caso le pongo un precio y los cazadores vienen y me traen el cuero. O yo produzco miel en toda la zona del noroeste de Córdoba. Entonces yo le compro toda la producción, le pongo un precio, pero quiero que la vendo en mi supermercado la vendo, pero quiero ser el único vendedor. Eso existe, ¿no? Entonces eso es un monopsonio. En general el poder no está en el oferente, sino en la concentración de la demanda. Monopsonio. ¿Qué más? Cambio en la productividad de factores. No puedo ver bien. Cambio en la productividad de los factores. Bueno, este es otro tema que lo vamos a dejar para la clase que viene. Lo voy a pintar para acordarme. Ya leo los chiquillos, chiquillas. Bueno, ¿qué me dicen acá? Ticino el maní. ¡Ah, qué bien! Bueno, en toda una zona manicera, que en general el 90% del maní, 95% es de la provincia de Córdoba, lo que ahí nosotros tenemos es muchos productores y tenemos pocas empresas que lo compran, ¿no? En general, Ticino es un gran país, un gran pueblo productor, lo mismo General Dehesa, General Cabrera, se ha corrido para San Luis, inclusive ya hay zona en la Pampa Húmeda donde producen maní. El maní es un elemento muy dañoso, ¿no? O sea, se lleva muchos nutrientes de la tierra. Por eso, en general, en esto hay mucho cuidado. Se siembra un año maíz, después 4 años hay que sembrar otra cosa. El cable, fíjense ustedes, sí, el cable, lo que pasa es que después ya tuvimos posibilidades de conexión satelital, se amplió. Pero si no es cierto, antes
solamente teníamos una empresa de cable, o las empresas de cable se repartían en la ciudad. Profe, ¿cuándo es la fecha de entrega del trabajo práctico y del parcial? Bueno, yo les planteo lo siguiente. Yo creo que la clase que viene nosotros terminamos esta bolida, nos falta este tema, porque después lo otro es tercera vía, ecuación de mercado, inclusive las teorías papales de la economía son primos hermanas, son simplemente para que intercambiemos y lean algo sobre esto y nada más, ¿no? Porque esto son temas que en general no preguntamos en los parciales. Y al último hay un artículo para que ustedes puedan analizar de un primero. O sea, nos faltan 10 minutos. Lo que yo les planteo, y díganme ustedes, es que hoy es 10, que el día 17 nosotros terminemos y hagamos un repaso de los materiales que van al parcial, eso sería el 17, y tengamos el parcial el día 24. ¿Qué tal? Y la entrega de trabajo práctico el día 24 o ese fin de semana o antes del 30, digamos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Les parece bien? Sí, profe, yo creo que llegamos Por bien. mí sí, profe. ¿Eh? Yo creo que sí, Sí, que sí. llegamos bien. No sé lo demás. Hagamos una cosa, pongamos como variable de ajuste de que el viernes veamos. Si hay dudas, podemos poner una clase extra en la semana, o yo abrir un Zoom para que vengan a consultar quienes tengan ganas, como si fuera una radio consulta. Pero eso lo vemos el Entonces, viernes que profe, viene. quedaría 24, por lo pronto. Sí, el 24. Porque después tenemos dos bolillas que tenemos que hacerlas en 4 semanas, 5. Mientras tanto, los que son promocionales vendrán haciendo el trabajo final y los que tengan que rendir el parcial, tomaremos el parcial, el último parcial probablemente en la primera semana, el primer viernes de noviembre. Y ahí cerramos libreta y nos vamos cada quien a contar cómo nos fue en la feria. ¿Qué les parece? Jorge. ¿Está bien? Perfecto. Estamos. ¿Está bien? Bueno, esa es más o menos la idea. Les iba a plantear, a ver si queda un minuto para, eh, para que no se, para que siempre estén atentos. Fíjense ustedes, siempre me gusta leer algo junto a ustedes para que no teman a abrir diarios, no teman a leer el material que comparto con ustedes en nuestro newsletter. Bueno, el gran tema es el dólar, cierra hoy viernes, el dólar blue opera en sus máximos anuales a días de las PASO. En general, el mercado del dólar blue es un mercado muy chiquito, y en general sube, es muy fluctuante, es muy volátil, y por lo tanto sube y baja. En general, el gobierno lo que hace es a través de empresas o oferta de títulos salir a plancharlos, pero en general es, digamos, un título catástrofe, pero no tiene demasiado peso, digamos, en el mercado, ¿no? Veda de alcohol para las pasos, recuerden ustedes, no se cierran los bares. Bueno, este es un diario de economía, pero tiene... Fíjense lo que estábamos diciendo recién de cultura alimentaria. Burger King elimina más de 100 ingredientes artificiales. Hoy hay una movida muy importante de consumidores. Hay una ley en el Congreso en donde todos los productos deben decir cuál es su composición. Los que son procesados no deben estar cerca de las cajas para evitar tentaciones de consumo de productos que, si realmente los consumidores y las consumidoras supieran cómo están hechos, dejarían de consumirlos inmediatamente, ¿no? Inclusive muchos de los productos que nos parecen a nosotros más
sabrosos, más atractivos, son los que están hechos con grasas que no son muy buenas para consumo humano, pero en general, generalmente lo que es sabroso en general es una cosa que tiene grasas, azúcares en demasía, o harinas. Por eso esto está parte de un proceso en el cual los consumidores se vienen organizando para empezar a ponerle a la oferta un límite bien concreto de cómo hacen las cosas. Los consumidores quieren saber cómo se hacen las cosas y por lo tanto elegir en función de cómo se hacen las cosas, ¿no? El dólar, lo que decía recién, para la compra 97.25 en 103, está un poquito atrasado. Hoy una gran acción del gobierno, colocó títulos por 100.000 millones de pesos, prometió una tasa importante, muchos de esos títulos son en dólares, es una forma de ahorrar también, es comprarle títulos al gobierno que rinden en dólares, y por lo tanto el gobierno lo que hace es secar la plaza, sacarle 100.000 millones de pesos al circulante, y por lo tanto que haya menos inestabilidad, inflación. Como ven, el Estado tiene, esto no solamente ocurre en Argentina, ocurre en... Hablábamos de Ualá, un unicornio, recuerdan ustedes, para generar historia crediticia. Manu Ginóbili ingresa al unicornio local como nuevo inversor, puso varios millones de dólares, a Ualá, en Ualá. Esto, por ejemplo, es una gran noticia, eso seguramente que va a pegar para que las acciones vayan hacia arriba de la empresa esa. Manu Ginóbili es un inversor muy destacado. Bill Gates se hizo cargo de los hoteles, de los Four Seasons, evidentemente los hoteles de las impactadas, actividades impactadas, están muy por debajo de su precio, buen negocio para él. Las startups argentinas, las desarrolladoras, recibieron inversiones por 1.200 millones de dólares, fíjese, o sea, entregan créditos de hasta 1.458.000 pesos a trabajadores independientes, microcrédito del Banco Provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Este es uno de los diarios que hay, Diario BAE, Buenos Aires Económico. Se plantea hacia un capitalismo nacional, dice. Bueno, listo. Che, ¿estamos bien? Espectacular. Ah, la miércoles, che. Recuerden que el trabajo práctico ya lo estamos terminando, la semana que viene le damos el toque final, si ustedes van al día, lo estamos resolviendo juntos al trabajo práctico y juntas. Y después le echamos una mirada al anexo del trabajo práctico porque hay algunas preguntas que los voy a ayudar a responderlas, que algunas de ellas van a ir en el parcial. ¿Ok? ¿Nos vemos? Vaya, profe. Perfecto, profe, gracias. Bueno, gustazo, cuídense mucho, adiós. Chao, Chao, chao. profe, nos vemos. Buen fin de semana. Igual.